¿Qué fue, Mario? Los ministerios en línea de la Iglesia de Jesucristo presentan artículos ahí, proclamando la palabra viva de Dios, la verdad de Dios y el plan de Dios. Y enseñamos y discutimos la causa de los problemas mundiales. Y proclamamos las buenas nuevas del reino de Dios que pronto llegará. ¿Dios existe? Por Leonard Johnson para los ministerios en línea de la Iglesia de Jesucristo. Este audiolibro no debe venderse. Es gratuito para el interés público. Todos los derechos están reservados. ¿Se puede demostrar científicamente que existe el Maestro Creador de todas las cosas? ¿Y la vida? ¿De dónde surgió la vida? ¿Podemos realmente saberlo? Desde pequeña tuve una gran pasión por la comprensión. Siempre queriendo saber el porqué de las cosas. A la edad de 12 años, de repente sentí un gran entusiasmo por aprender lo que realmente dice la palabra viva de Dios, la Santa Biblia. En esos jóvenes años de mi vida me encontré cara a cara con una pregunta importante, y una pregunta que espero que ustedes hayan tenido: ¿existe Dios? Pensé que lo sabía. También la verdad, de un modo u otro, sobre la teoría de la evolución. En verdad, querer saber más allá de toda duda la existencia de Dios es el punto de partida mismo para la adquisición del conocimiento. He llegado a comprender que es la fundación para el entendimiento. En 1992, un amigo me dijo que me había conformado al armstrongismo. ¿Siempre un inquisidor, tenía razón? Cuestionó todo lo que yo había aprendido. Como la Trinidad, el Espíritu Santo, los ángeles, la vida, la muerte, la ley de Dios, el sábado, etc. Todas las doctrinas fundamentales que había llegado a comprender en mis 3 años y medio de aprendizaje. Por lo tanto, acepté el desafío de un intenso estudio bíblico de varios meses. Desglosando y analizando metódicamente cada doctrina de la palabra viva de Dios, realmente quería comprender y conocer la verdad y el conocimiento bíblico y distinguir. Diferenciar y discernir adecuadamente entre la verdad bíblica y el error bíblico. Necesitaba borrar de la pizarra, pero no olvidar todo lo que me enseñaron durante esos 3 años y medio. Comencé con los principios elementales de Cristo, en otras palabras, Hebreos 6, 1, 2. Y comencé a aprender la verdad de Dios que se me mostró a través de Dios el Padre y Jesucristo mientras leía, estudiaba y oraba en conexión con la palabra viva de Dios, siendo ellos mi maestro. No lo que dijo algún Armstrong, sino a través de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Hay 2 posibilidades de origen, o es como lo que pregonaba el profesor Stephen Hawking, concluyó que el Big Bang fue una consecuencia inevitable de las leyes de la física. En su obra, El Gran Diseño, escribió: Because there is a law, such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. O es una creación especial de un Dios creador. Por supuesto, el primero es mucho más popular. Y ha ganado aceptación popular en la ciencia y en la educación superior. Nosotros debemos saber. He llegado a ver y comprender que la mayoría de las personas llamadas religiosas de este mundo solo asumen que Dios existe. ¿Por qué? Bueno, es simplemente porque se lo enseñaron desde pequeños, sin demostrárselo a sí mismos. También en los círculos en los que han vivido. También en mi casa, mientras crecía, se enseñaba incuestionablemente: Dios existe. Llegué a comprender que solo estaba asumiendo que Dios existe. Muy pocos han buscado pruebas. ¿Cómo se buscan pruebas de que Dios existe? ¿Son las cosas físicas que vemos a nuestro alrededor? Es la teoría de la evolución de Darwin, de la cual cualquier libro de texto de escuela primaria o secundaria alegaba, proponía, teorizaba o asumía, y de la cual me dijeron que aceptara cada parte sin cuestionarlo. Esta mañana había una predicadora luterana que proclamaba con orgullo ser una persona LGBTQ identificada y afirmada en una de sus manifestaciones. Y cuando un joven la confrontó y la interrogó, ella lo calló. Y esto me tocó la fibra sensible, porque sabemos bien que la gente en general cree solo en lo que está dispuesta a creer.
Y solo lo que estén dispuestos a aceptar. En la mayoría de los casos, las personas no sienten ninguna obligación o deseo de rechazar lo que se acepta en su entorno social o geográfico. La mayoría de los homosexuales o lesbianas acérrimos no aceptarán la verdad viva de Dios, debido a su desgana o voluntad de ser corregidos. Ella invitó al joven a su iglesia, cegaramente para tener una legión detrás de ella, todos con la misma creencia general. El viejo dicho, la unión hace la fuerza. El libro mundial que profesa ser la palabra viva del Creador del universo, el mismo que creó todas las cosas, y sin él nada de lo que fue hecho, dice inequívocamente, la mente carnal es enemistad, hostil, contra Dios. Porque no está sujeto a la ley de Dios, ni puede estarlo. Romanos 8:7. Ningún hecho, evidencia positiva, razonamiento racional o prueba inducirá a esa persona, una persona como esa predicadora luterana que te cierra incluso antes de escucharte, a aceptar aquello contra lo que tiene prejuicios. Como dije antes, el prejuicio es una fuerte barrera para el crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo personalmente encontré pruebas de la existencia de Dios. Deseaba examinar los hechos. Volví a estudiar la cuestión misma de la evolución releyendo grandes porciones de los orígenes de las especies de Charles Darwin y todavía quedé impresionado por su dominio de los estudios contemporáneos en geología, botánica y zoología. Fue bendecido con un apetito insaciable e ilimitado por probar todo tipo de cosas utilizando la ciencia. Aunque muchas cosas hacen que uno se rasque la cabeza y parecen aparentemente convincentes, cuando se examinan bajo el microscopio de la palabra viva de Dios, sus hipótesis, teorías y explicaciones fracasan. Con la creación y lanzamiento del telescopio James Webb, algunas de las primeras imágenes recibidas ahora cuestionan la teoría del Big Bang. Sin embargo, algunos físicos incondicionales insisten, no, la teoría del Big Bang no está rota. Hace poco vi el canal Astrom en YouTube, me gusta mucho este canal, aunque ahora predican más sobre la teoría del Big Bang, en la que el telescopio James Webb está ayudando a estudiar los grupos masivos de planetas rebeldes recientemente descubiertos. Que no tiene estrella. Algunos son planetas binarios. En un artículo de octubre de 2023 en Science Alert, Michelle Starr escribió: JWST observations of the star-forming heart of the Orion Nebula have given us something we've never seen before. There, in the trapezium cluster, scientists have found dozens of planet-like objects roughly the mass of Jupiter untethered to any star, drifting through the galaxy in gravitationally bound pairs like it's a perfectly normal thing to do. But it isn't. There is no known formation mechanism that can lead to these binary masses, never mind 42 of them. El científico de la Agencia Espacial Europea Samuel Pearson añade: The main thing that we learn from this is that there is something fundamentally wrong with either our understanding of planet formation, star formation, or both. Hay una cuestión vital que no se explica en el modelo estándar de la teoría del Big Bang. El modelo ni siquiera aborda el momento mismo de la creación, excepto la afirmación errónea de Stephen Hawking. Because there is a law, such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. Pero como Clara Pelle pregunta, ¿dónde está la carne? Pregunto, ¿dónde está la prueba? El modelo estándar solo comienza con el crecimiento del universo a partir de una fuente preexistente de energía y materia. Este modelo estándar te hace creer que algo fue creado de la nada. Incluso para su disgusto, varios científicos coinciden en que tenía que haber una fuente de energía y materia antes del Big Bang. Pero, ¿qué leyes de la física pueden explicar este fenómeno? No hay ninguno. Para ser justos, Hawking no afirmó haber probado la inexistencia de Dios. Bueno, has pensado en esta pregunta, con toda la energía, la materia y el espacio inicialmente concentrados en un volumen tan pequeño, ¿qué mantuvo todo en su lugar antes de que supuestamente fuera liberado en un Big Bang? ¿Qué fuerza sería lo suficientemente fuerte como para restringir todo el universo conocido aparte del Creador? La comunidad científica simplemente afirma: It is entirely possible that there was no previous era. Assuming this is true, it means that matter, energy, space, and time just began abruptly.
Además, está la cuestión de las 4 fuerzas fundamentales del universo. 1. La gravedad. Una atracción universal entre todas las formas de masa y energía. 2. Fuerzas fuertes. En el que se necesita para mantener unido el núcleo de los átomos. 3. Fuerzas débiles. Cómo actuar dentro de las partículas de un átomo y ser responsable de algunas reacciones de partículas junto con ciertos tipos de radiactividad. Y 4. Fuerzas electromagnéticas. Una fuerza que actúa entre cualquier partícula cargada, como electrones y protones dentro de los átomos. Volviendo nuevamente al artículo citado, la ciencia detrás de la teoría del Big Bang menciona el hecho de que los científicos creen que estas fuerzas fundamentales surgieron durante los primeros segundos del supuesto Big Bang. Pero no pueden explicar cómo surgieron estas fuerzas. ¿Debemos también creer que esas fuerzas fundamentales surgieron de la nada? Como la teoría de la relatividad de Einstein postulaba que el tiempo es parte del universo físico, ¿qué existía antes? Bueno, el Señor Dios de la Santa Biblia se atribuye la responsabilidad de la creación del universo. ¿Cuál Dios? En abril de 2022, alguien me preguntó a qué Dios adoraba. ¿Cuál Dios? ¿El Dios de los católicos o el Dios de los hindúes, etcétera? Sin duda, esa es una pregunta justa. Merece una respuesta. Sí, amigo mío, tengo un Dios. Tristemente, a lo largo de los siglos la humanidad ha separado al Señor Dios de la Biblia en un Dios separado, a quien llaman el Dios de los hebreos. Creo que esto vuelve a la pregunta que me hicieron en 2022, ¿a qué Dios adoras? Se nos dice en la palabra viva de Dios, que la palabra trajo a la existencia todo lo que existe, incluyendo todo lo que falsamente se llama Dios. Fue Él, el mismo que conocemos como Jesucristo, quien creó toda la materia, las fuerzas y energía fundamentales. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1:1. Dos grandes seres creativos. Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo es Dios, la palabra hebrea Elohim, plural en significado, más de uno, la familia de Dios. Superior a todo lo demás que se llama Dios. Solo ellos son Dios. Ahora bien, según James Fraser, el mundo entero progresó desde una creencia en la magia, y podría agregar, oscuridad, ignorancia y supersticiones, como medio para controlar su entorno hasta creencias religiosas, que propiciaban a sus dioses, diosas y espíritus. Los dioses de las naciones han sido tallados por manos de hombres en madera, oro o plata. Los dioses de las religiones falsas de este mundo han sido creados a partir de la imaginación y los razonamientos humanos defectuosos. Hay otros que siguen adorando al Sol, Venus, Marte, Júpiter, los ángeles e incluso a la cantante estadounidense Beyoncé. Todos estos dioses y diosas son simplemente lo creado. La creación es una prueba de que Dios existe. Una época en la que la materia no existía. El uranio que existe hoy no ha existido el tiempo suficiente para haber seguido su curso y haberse convertido en plomo. Para obtener una edad bastante precisa de la Tierra, utilizamos uranio. Un elemento radiactivo que se desintegra en muchos isótopos secuenciales antes de llegar finalmente al plomo. Esto significa que las proporciones de isótopos de uranio y plomo pueden proporcionar lecturas de edad muy precisas para una muestra determinada de hasta 4.500 millones de años. La palabra viva de Dios no describe la Tierra como si fuera una masa fundida caliente, al contrario, su palabra dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y, de acuerdo con su palabra, pero este hecho les está oculto, ellos mismos deciden ignorarlo, que por la palabra de Dios los cielos existieron desde la antigüedad, y la tierra surgió del agua y en medio del agua. 2 Pedro 3:5, nueva traducción al inglés. No fue creado como resultado de la teoría del Big Bang. Incluso Reasonable, Bas 4963 tiene el sentido común de preguntar, el uranio se convierte en plomo, pero todavía hay uranio. ¿Por qué? Sobre todo porque nos han dicho una y otra vez que la Tierra tiene unos 4.500 millones de años. La serie de uranio de 238 U tiene una vida media de 4,47 mil millones de años.
Según el consenso científico, el uranio se formó hace 6.600 millones de años. Por tanto, hubo un comienzo definitivo. Dado que los elementos radiactivos como el uranio, el radio y el torio no han existido siempre, hubo un tiempo en el que estos elementos no existían. ¿Qué pasa con la vida? ¿De dónde surgió la vida? ¿Se originó la vida a partir de lo que habían argumentado personas como Carl Sagan? The early atmosphere of the Earth was hydrogen-rich, and the origin of life occurred before the hydrogen was lost, and such gases sparked, creating life. Life began in the ocean with temperatures that began to fall and the amino acids, the proteins, in the nucleotides. And how these differ chemicals and the different aspects of this old Earth, which condensed out of interstellar gas and dust some 4.5 billion years ago, and how they came together to form the earliest stages of life, a kind of organic soup. Bueno, la vida solo viene de la vida. El difunto gran microbiólogo francés Louis Pasteur puso a prueba en 1862 la validez de una creencia ampliamente extendida en la generación espontánea. Durante siglos, tanto la población general como los naturalistas creyeron que una variedad de organismos podían surgir espontáneamente. ¿Suena familiar? Because there is a law, such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. Los experimentos de Pasteur demostraron que los microbios no pueden surgir de materiales no vivos. Ahora bien, hay quienes sostienen que hace eones las condiciones en la Tierra y en la atmósfera eran muy diferentes a las que eran en la vida de Pasteur. Pasteur demostró que los microorganismos provienen de la multiplicación de microorganismos progenitores de su propia especie. Los defensores de esta doctrina de la generación espontánea continúan argumentando que alguna forma de la doctrina es cierta, en el sentido de que si la vida no siempre existió en la Tierra, debe haber sido generada espontáneamente en algún momento. Y, sin siquiera darnos cuenta, girando 360 grados hacia un creador. Ahora bien, Darwin fue bastante inteligente al no promover esta generación espontánea de vida en su obra El origen de las especies, pero sus seguidores sabían muy bien a qué se refería. Especialmente Thomas Huxley, quien proclamó audazmente la posibilidad de que la vida pueda surgir de la no vida. Ahora, hay una gran cantidad de debates y especulaciones sobre la aparición de vida en muchos lugares del universo. Pero, ¿qué nos dicen las observaciones y experimentos científicos establecidos? Nunca vemos evidencia de algo que se parezca remotamente a una especie de sopa orgánica. Ni ninguna vida que surja espontáneamente. ¿Qué es eso que vemos? Solo vemos seres vivos que se reproducen según su especie, Génesis 1, 20-27. El Señor Dios, los creadores vivos, quien es vida, quien ha impartido vida a todos los que la tienen. Una persona no puede negar racionalmente la existencia de nuestro Dios, a menos que pueda demostrar con éxito que la vida puede surgir de la no vida. Además, existen leyes científicas, basadas en experimentos u observaciones repetidas, que describen o predicen una variedad de fenómenos naturales. Como las leyes de la física, leyes de la mecánica clásica, leyes de gravitación y relatividad, leyes de la química, leyes de la biología y leyes de las ciencias de la Tierra. ¿Crees que hay algo superior a ti? Encuentra un espejo. Mírate en ese espejo. ¿Qué es lo que ves? Ya te ves. ¿Sabes de algo que sea superior a tu mente? Mira los planetas en este sistema solar. Contempla, en todo su glorioso esplendor, la totalidad del universo conocido, con sus galaxias, estrellas y agujeros negros, son inanimados. No tienen mente, no tienen inteligencia. No pueden hacer lo que tú puedes hacer. Tu mente puede conocer, pensar, razonar, planificar y llevar a cabo sus planes. Tu mente puede inventar, producir y adquirir conocimiento del universo observable conocido. Ciertamente, una mente puede crear naves espaciales y computadoras. Y el hombre ahora puede enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional y, más allá de eso, con el tiempo, ciertamente, a Marte. En nuestra casa tenemos Amazon Alexa, un asistente virtual. Ahora bien, hay ocasiones en las que ella puede parecer inteligente, pero la inteligencia y el poder necesarios para inventar y producir ella son muy superiores.
Sin embargo, ¿qué cosa no puedes hacer? No puedes construir, crear o producir nada superior a ti. Inteligencia suprema. Hay muchas empresas y organizaciones que están construyendo robots. Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, presentó un robot humanoide llamado Optimus. Que alguien te sugiera que podría inventar, crear y construir algo muy superior en inteligencia a ti y a tu mente, ¿no te insultaría eso? Déjame preguntarte directamente, ¿crees honestamente que algún poder o fuerza de menor inteligencia que tú y tu mente te provocó? Si no crees en mi Dios, aquel mismo a quien el apóstol Pablo proclamó en el Areópago, Dios, que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, entonces solo tienes la alternativa. Que algo menos inteligente que tú y tu mente te produjo a ti. Una no inteligencia te creó a ti y a tu inteligencia. ¿Tú no crees eso? ¿Tú crees eso? ¿Y si tú fueras el creador? Recuerdo cuando era niño, estaba acostado en la cama y fantaseaba con que podía crear espontáneamente autos Hot Wheels de la vida real. Tenía una colección de unos 200 de esos coches en miniatura. Era demasiado joven para conducir, pero pensé que crear autos de la vida real sería genial. ¿Y si pudieras aumentar tus poderes de razonamiento, planificación, diseño y creatividad? Para que puedas proyectar tu voluntad en cualquier lugar para crear, producir y hacer realidad todo lo que tu mente pueda planear y desear. Entonces supongamos que usted emprendió y diseñó, modeló, creó, dio forma y puso en movimiento un universo físico tridimensional con planetas físicos, estrellas, galaxias y nebulosas en todo su esplendor y gloria. Entonces supongamos que, a 2/3 del camino desde el centro galáctico de un sistema solar en una galaxia relativamente grande, usted razona, planifica, diseña y crea todas las formas físicas de vida que existen en este universo. Y como en el libro del Dr. Seuss, Orton escucha a quién. Hay mundos dentro de mundos, hasta las más diminutas partículas infinitesimales de materia que no podemos ver sin la ayuda del más potente de los microscopios. ¿Aún estás mirándote al espejo? ¿Crees que tu mente podría inventar, crear, construir y crear este planeta que llamamos Tierra? Sé honesto. Porque, si no puedes, entonces es lógico que el creador del universo y de toda la materia se revele como la inteligencia suprema. El arquitecto del vasto universo conocido. La inteligencia de la humanidad versus el creador. Comparemos la sabiduría y la inteligencia del hombre con las de nuestro Creador, quien creó todas las maravillas en este planeta y las mantiene funcionando. Me pareció fascinante haber aprendido que no todo el oxígeno de la Tierra proviene de los árboles. Aproximadamente el 80% del oxígeno de la atmósfera proviene del océano, de plantas marinas y organismos similares a las plantas. Los principales organismos marinos productores de oxígeno son el plancton oceánico. Y me pareció igualmente fascinante que el nivel de oxígeno atmosférico se mantenga relativamente constante. Se repone constantemente mediante organismos fotosintéticos, principalmente en los océanos. Aquí es donde entra en juego la inteligencia. ¿Qué le ha estado haciendo la humanidad a los océanos, donde viven plantas marinas y organismos similares a plantas? Te daré una suposición. La humanidad está teniendo un efecto muy negativo en los océanos de la Tierra. Desde la destrucción del hábitat mediante la perforación, la minería, el dragado, los anclajes destructivos, la eliminación de corales de valor incalculable, las emisiones de carbono, la contaminación química, los derrames de petróleo, la contaminación acústica, la contaminación plástica y la sobrepesca. A partir de 2018, la gran mancha de basura del Pacífico cubre 620.000 millas cuadradas y consta de 45.000 a 129.000 toneladas métricas de basura. ¿Qué pasa con el ataque directo de la humanidad a la atmósfera misma? Los 3 países con mayores emisiones de CO2 son China, con 9,9 mil millones de toneladas. Estados Unidos, con 4,4 mil millones de toneladas. Y la India, con 2,3 mil millones de toneladas. En 2020, las emisiones globales de carbono alcanzaron los 32 mil millones de toneladas.
¿Qué pasa con el ataque directo de la humanidad a las criaturas de la Tierra? Los animales están muriendo en masa en todo el mundo. Más de 3.400 leones marinos se enfermaron y murieron a causa de la variante H5N1 de la influenza aviar en Perú este invierno y primavera. Y, como informó New Republic este año, In the last decade or so, mass mortality events worldwide have included the loss of 450-plus elephants in Botswana, 18,000-plus migratory birds in India's Sambar Lake, 350 Magellanic penguins in Argentina, hundreds of emaciated gray whales along the Pacific coast, and 99.9% of Spain's fan mussels. 5,000 dead red-winged blackbirds rained down in Arkansas, and 45,000 flying foxes hung from trees and piled on the ground in Australia. Lightning struck down a huddle of 300 Norwegian reindeer. Billions of starfish melted into goop. lamentablemente, como todos los regalos perfectos y hermosos del Creador, la humanidad no valora la perfección invaluable del omnisapiente Señor Dios. La humanidad no solo está contaminando este planeta, sino que ahora está extendiendo la mano y contaminando otros lugares y planetas del sistema solar. Se estima que hay 500.000 libras de basura en la Luna. Unas 15.694 libras de basura en Marte. Y alrededor de la Tierra, en noviembre de 2022, la Red de Vigilancia Espacial de los Estados Unidos informó que había 25.857 objetos artificiales en órbita sobre la Tierra. Y la situación no hace más que empeorar. Alimentos que están vivos. Aléjate del espejo por un momento y mira a tu alrededor. Aquí en este planeta hay seres humanos, compuestos de ciertos y específicos elementos de materia viva y orgánica. En cierto sentido, somos lo que comemos. Porque estos elementos de la vida deben ser abastecidos y reabastecidos a través de alimentos, agua y oxígeno. Ningún ser humano, con todo nuestro ingenio, ciencia y accesorios de laboratorio, puede crear alimentos. En otras palabras, no podemos tomar materia inorgánica y convertirla en una sustancia viva que se llama alimento. Sin embargo, hay un creador grande y poderoso que sí lo hizo. Un proceso que es mucho más maravilloso y avanzado de lo que cualquier ser humano pueda imaginar. Y así es que de la tierra crece la hierba que da semilla, y los árboles frutales que dan fruto según su especie, cuya semilla está en sí mismo, sobre la tierra. Y vio Dios que era bueno, Génesis 1, 11-12. Y cuando tomas una semilla de aguacate, como ejemplo, y la colocas en al menos una pulgada de agua durante un par de días, ocurre un verdadero milagro. Empieza a brotarle hojas. Un proceso que es demasiado maravilloso para que cualquier mente humana lo pueda imitar. La humanidad, con toda nuestra tecnología y accesorios de laboratorio, con todo nuestro genio inventivo, no tiene el poder de crear un árbol de aguacate. Para convertir la materia inorgánica en alimento vivo. ¿De verdad crees que es racional concluir que existe un poder o fuerza no inteligente que ha podido crear este milagro de la comida? ¿Acaso una inteligencia mucho mayor que la humanidad no diseñó, creó y suministró a la humanidad este maravilloso milagro de alimento? Y todos los alimentos vivos en general. La computadora analógica más antigua conocida. Hace algunos años vi en History Channel el descubrimiento de la computadora analógica más antigua conocida, que se llama mecanismo de Antiquitera. Construido en el siglo II a.C., se utiliza para predecir posiciones astronómicas y eclipses con décadas de antelación. En 2022, los investigadores propusieron su fecha de calibración inicial, no de construcción, que podría haber sido el 23 de diciembre de 178 a.C. Por supuesto, ya no funciona. Dejó de funcionar cuando el carguero romano en el que se encontraba se hundió frente a Point Clifadia en la isla griega de Antiquitera aproximadamente entre el 70 y el 60 a.C. Seguramente, muy a menudo, fue calibrado. Como se señaló anteriormente, los investigadores propusieron su fecha de calibración inicial el 23 de diciembre de 178 a.C. y fue puesto en marcha por el reloj maestro del universo. Pero, ¿qué pasa con el reloj de pulsera que llevas? Ni siquiera este reloj marcará la hora perfecta.
1 o 2 veces por semana el reloj maestro debe ajustarlo 1 o 2 segundos, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Pero ni siquiera este reloj maestro, con sede en los Estados Unidos de América, es perfecto. Ocasionalmente, el NIST tiene que, en aras de la simplicidad, combinar salidas de relojes atómicos de haz de cesio y máser de hidrógeno en una sola señal. El Sistema Internacional de Unidades ha definido un segundo como el periodo igual a 9,1 millón de ciclos de radiación, que corresponde a la transición entre dos niveles de energía del estado fundamental del átomo de cesio, 133. Sí. Está corregido por el átomo de cesio -133. El único isótopo estable de cesio. De nuevo, un elemento radiactivo con una vida media de aproximadamente 2,3 millones de años. Nuestros relojes están corregidos a partir de un elemento creado por el reloj maestro del universo, en términos físicos. El entendimiento es que el maestro del universo no está limitado por el tiempo y el espacio. Referencia a Isaías 57, versículo 15. Sin embargo, señor y señora escépticos, miran hacia el gran e impresionante cielo nocturno del Maestro del Universo y tienen la audacia, el descaro absoluto, ya que llevan un reloj que debe reiniciarse continuamente. Y le dices al Señor Dios, todo fue creado de la nada. Que no existe un maestro creador. No hay una mente maestra que haya pensado, diseñado, planificado y creado, y haya dado origen al movimiento, en el que cobró vida una especie de gran ballet cósmico. ¿Te atreves a decirle eso al Señor Dios? Si lo haces, entonces el Señor Dios te dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Salmo 14, verso 1, y capítulo 53, verso 1. Amigo mío, si puedes mirar a tu alrededor y observar con qué inteligencia se diseñó, planificó, creó y ejecutó todo lo que vemos físicamente a nuestro alrededor, excepto las obras chapuceras, contaminadas y destruidas de la humanidad, y aún así dices, no hay Dios. Entonces ciertamente oraré por ti. Y yo, como el Señor Dios, no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la salvación en el reino de Dios. Referencia segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Gracias por haber escuchado hoy. Estamos muy contentos de que estés aquí. Tenemos un artículo adicional en español en nuestro canal de SoundCloud. Personal de afiliación política. Asegúrate de comprobarlo hoy.